Un esclavo haitiano que trabajaba como peluquero. Una mujer americana que había tenido un aborto. Un arzobispo del Salvador que se entrometía en la política. De alguna forma, estas personas han sido santificadas. ¿Qué tuvo en cuenta la Iglesia Católica Romana para convertirlos en santos? La pasión de los santos, el camino a la santidad. Localizado sobre la margen occidental del río Tíber, en las afueras de Roma, una especie de principado religioso, con sus propias leyes y gobierno, y la responsabilidad de administrar los asuntos de la Iglesia Católica Romana. Se llama el Vaticano, donde se realizan todas las acciones relacionadas con la Iglesia, desde las encíclicas del Papa hasta el nombramiento de los clérigos en todo el mundo. Aquí también se nombra a los santos. Y en el Vaticano los santos no se hacen en un día. Hoy, una canonización oficial se puede llevar a cabo tan solo después de un largo proceso. La investigación de la vida de un candidato puede tomar docenas de años y algunas veces siglos. Il s'agit d'une femme toute simple, avec une vie ordinaire. Hay muchas preguntas por hacer y por responder. ¿Qué clase de personas eran en realidad? ¿Alguna vez escribieron algo que fuera contra la doctrina de la Iglesia? ¿Los milagros que se les atribuye son en verdad milagros o algo más? Cuando se trata de nombrar santos, la Iglesia tiene normas rigurosas. El padre Peter Gompel es el relator de la congregación que estudia las razones para llegar a ser santo. Hay un sistema que todavía puede ser perfeccionado y probablemente lo será. Aún así, es muy estricto y severo, pero es necesario. Consideren el caso del peluquero haitiano de nombre Pierre Dussat, que murió hace unos 200 años. En noviembre de 1990, la Iglesia Católica de la ciudad de Nueva York condujo una extraña excavación en el cementerio de la vieja iglesia de San Patricio. Estaban buscando el cuerpo de un hombre nacido esclavo y sepultado aquí hace más o menos 150 años. Un hombre que en un futuro puede llegar a ser santo. Pierre Dussat tenía 21 años cuando llegó a Nueva York en compañía de sus amos, procedente de su nativa Haití. Era el año de 1787, unos 70 años antes de la proclamación de la emancipación. Cuando los propietarios de Pierre, la familia Barard, llegó a Nueva York, sabían que existía la posibilidad de perder todo su dinero y sus propiedades en Haití. Tal preocupación los llevó a pedirle a Pierre que aprendiera algún oficio. Por tal motivo, lo registraron como aprendiz de peluquero. Aprendió el oficio y lo hizo tan bien que todas las personas ricas de esta área requerían de sus servicios. Tenía buenos ingresos. Dussat se convirtió en una especie de confidente espiritual de las mujeres adineradas a quienes les arreglaba el cabello. Regularmente también les solicitaba contribuciones para el orfanato de la Iglesia Católica, que irónicamente solo aceptaba niños blancos. Y en un tiempo cuando las epidemias mortales eran comunes, él cuidaba de los enfermos. Otra indicación de su santidad era su disposición para ayudar a los enfermos, sin importar que estuvieran infectados de fiebre amarilla o cólera.
En esos días no tenían ningún medicamento para ayudarlos. Entonces solo los colocaban en un edificio, los cerraban, colocaban barricadas a su alrededor y apenas decían, ahí están, déjenlos morir. Pierre vio esto y dijo, esto no es cristiano. Este es un formidable punto a su favor como santo, que sin ninguna clase de inmunización por la carencia de medicamentos de ese entonces, él estaba dispuesto a entrar ahí y ayudar en alguna forma a estas personas, sabiendo que tenía la posibilidad de contraer una de estas enfermedades y morir. Tiempo después murió el señor Barard, dejando a su esposa en la miseria. Toussaint se encargó de ella. Durante 20 años alimentó a la mujer que legalmente era su dueña. Pagó sus cuentas y vestía su uniforme carmesí cuando servía los refrigerios en sus reuniones sociales. En señal de gratitud, la señora Barard le dio la libertad poco antes de morir. Mi querido Toussaint, dijo, has sido todo para mí. No hay remuneración en la tierra para pagar dichas atenciones. Durante los años siguientes a la exhumación de los restos de Toussaint, el movimiento para declararlo santo ha ganado fuerza. Su cuerpo yace ahora en la Catedral de San Patricio, en un lugar de honor. Se han dicho plegarias por su canonización, por su eventual intercesión en la enfermedad de las personas. La Iglesia requiere que un santo haga 2 milagros de curación, y hasta ahora Toussaint no ha hecho ninguno. Hemos recibido muchas cartas de personas que afirman haber sido curadas por medio de la intercesión de Pierre, pero no podemos aceptarlas porque todas estas personas han recibido otra clase de tratamiento médico. Eso elimina la posibilidad de un milagro por lo que concierne a la Iglesia. Si esos milagros se materializan, los defensores de Toussaint son optimistas sobre sus posibilidades de convertirlo finalmente en santo. Lo logrará. Es solo cuestión de tiempo. Todo lo indica así. Nueva York, americano, haitiano, negro, esclavo y luego libre. Es un enviado del Señor. Tiene una buena posibilidad sin ninguna intromisión política. A Roma le gustan los esclavos que le dan dinero a sus amos. Solo exhalaba misericordia. Sin hablar sarcásticamente, no hay nada más que decir al respecto. Satisface 2 propósitos del pontificado cuando están haciendo una canonización. Primero, que proviene de un país que no tiene un santo católico, llámese Haití. Y segundo, representa a un grupo importante en los Estados Unidos, pero que no tiene un señalamiento especial, llámese comunidad negra o comunidad afroamericana. No importa, él es haitiano y todo lo demás. Aquí está un hombre que tuvo todas las razones para rebelarse. Era un esclavo, un hombre de color, en una época en que sus pensamientos eran pisoteados por nada. Fácilmente pudo haber dicho, ¿quién me va a escuchar? Soy negro, esclavo. Pero no se rebeló. Antes que todo, deben notar que ante Dios tenía dignidad. Creo que por eso venía a misa todos los días, principalmente para estrechar su relación con Dios y crecer espiritualmente. Eso fue importante. Se dio cuenta que para Dios él tenía valor. Pero no son los defensores de Toussaint quienes decidirán si se convierte o no en santo. Eso depende de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II ha presidido la canonización de santos más que cualquier otro de sus predecesores en este siglo. Joseph Maria Escrivá de Balaguer. Sin embargo, nadie en el Vaticano desea que el proceso de convertirse en santo sea fácil. Debimos ser estrictos antes de ceder un poco. Podría ser desastroso. Hasta el momento esto no ha sucedido. Que después se descubran cosas que no hemos encontrado, eso sería un escándalo. Es por eso que la Iglesia actúa con cautela, y el caso de un bebedor irlandés reformado no es la excepción. En Dublín, Irlanda, al otro lado del Atlántico de Pierre Toussaint, otro hombre se mueve a través del camino a la santidad, aunque a pasos más lentos. Su nombre, Matt Talbot.
Irlandés de un área pobre de Dublín, Talbot murió en 1925 a los 71 años. Cuando los doctores en el hospital desnudaron su cuerpo, descubrieron que usaba cadenas en su piel. Nunca habían visto algo así. Estoy seguro de que si Matt hubiese sabido que iba a morir ese día, se habría quitado esas cadenas. Pero creo que estas tenían un propósito. Cuando se descubrió que las cadenas estaban en su cuerpo, las personas comenzaron a preguntar, ¿con quién estamos tratando? ¿Estamos tratando con alguien especial o todo lo contrario? Había preguntas por doquier. Si hubiese muerto sin esas cadenas, lo habrían enterrado y olvidado porque nadie se habría enterado de su existencia. Y resultó que la vida de Matt Talbot fue la historia de su triunfo sobre el alcoholismo. Usó las cadenas como penitencia y para recordarse a sí mismo no caer en las tentaciones de los placeres del cuerpo. Cuando Talbot comenzó a ir a la iglesia, no era una persona religiosa, solamente un hombre que decidió que después de 12 años de estar entregado a la bebida, era hora de parar. Comenzó a ir a misa todas las mañanas, simplemente para tener algo que hacer y que lo ayudara a mantenerse sobrio. Gradualmente, continúa la historia, reemplazó la compañía de sus amigos de bebida por la compañía de Dios y dio un vuelco a su vida. Su hermana dio una descripción de él. Cuando joven, Matt vivía para la bebida. Ya de viejo, vivía para Dios. Talbot también vivía para ayudar a otros a romper esta adicción. Hoy día hay docenas de centros Matt Talbot en Irlanda y en los Estados Unidos se continúa su labor. Aquellos que desean que Talbot sea santificado señalan que él significa un gran ejemplo para las personas que quieren cambiar sus vidas. Aquí tenemos a un hombre que sintió el dolor de ser adicto y que supo lo que era levantarse en la mañana y prepararse su dosis diaria. Un hombre que supo todo el daño que causaba, no solo a su familia, sino a sí mismo y a sus amigos. Estamos en el área donde caminó, trabajó, bebió y rezó Matt. Esta área que durante los años 90 ha sido destrozada por la adicción a drogas de toda clase. Y su presencia aquí en la iglesia sería como una luz en un mundo oscuro, un mundo confuso para decir, oigan, ¿saben? La sobriedad es posible, las drogas no son el fin. Pero ¿las buenas obras de Matt Talbot serán suficientes para convertirlo en santo? Es otra pregunta que solo resolverá el Vaticano. Su causa está bien avanzada, pero todavía estamos esperando un milagro que hasta el momento no parece estar próximo. Se sabe que trabajaba en el muelle, pero por lo tanto era en cierta forma un hombre rudo, dado a la bebida, blasfemar y todo lo demás. Gradualmente, movido por la gracia de Dios, cambió totalmente su vida. Creo que ese es un ejemplo para todas aquellas personas que han tenido problemas similares y les es muy difícil salir de estos malos hábitos, por llamarlos así. Eso requiere de valor, de un esfuerzo. Y según mi punto de vista es muy importante poner como ejemplo personas así, porque así podrán decir, bien, hemos estado viviendo esta situación, no estamos perdidos. Todos los días ocurren milagros en el área de la adicción, cuando las personas pueden cambiar su estilo de vida, casi de perdición, por un estilo lleno de esperanza, recuperación, decencia. Si ese no es un milagro moderno, entonces no sé lo que es. Matt estaba en problemas. Frecuentemente iba a misa unas 6 veces al día, lo cual cuando yo era niño se consideraba una virtud. Hoy día es considerado un poco anticuado. Utilizaba cilicios y algunas veces colocaba cadenas alrededor de su cuerpo como penitencia. Hoy eso se considera fuera de tono.
¿Saben quién puede probar que usted es un santo? Un santo es una persona corriente que tiene una relación cercana con Dios. Y creo que Dios, a su manera y con su motivación, inspira a aquellos que tienen autoridad al decirles: denle una oportunidad a este hombre, se la merece. Tengan compasión y conviértanlo en santo porque está ayudando a muchas personas. Incluso en Irlanda, entre su propia gente, existe escepticismo sobre su santidad. En una ocasión una mujer vino a mí y me dijo: Padre Castle, Matt Talbot no puede ser un santo. Confíe en mí, yo sé por qué se lo digo. Le pregunté: ¿por qué no? Me respondió: porque lo conocí, padre, y no lucía como tal. No se parecía a San Patricio, no se parecía a San Francisco. Entonces le dije: ¿a quién se parecía? Y me dio una maravillosa respuesta. Me dijo que lucía como uno de nosotros, como un pobre de Dublín. De hecho, con eso lo confirmaba todo. Él era uno de ellos. In fact, she hit the nail on the head of the God's own poor. He was one of them. Pero la canonización no siempre ha sido tan complicada como lo es hoy. Con el pasar de los siglos ha ido cambiando, algunas veces dramáticamente. Hace 2000 años todo lo que había que hacer para convertirse en santo era morir. El primer registro que tenemos de personas que se reunieron para celebrar el día de un santo fue en el año 155 después de Cristo. Se trataba de San Policarpo de Esmirna. Después de una larga vida al servicio de su creciente congregación de fieles, Policarpo fue denunciado como cristiano y la multitud pagana le dijo que renegara de Dios o moriría. Cuando rehusó, fue quemado vivo. Los primeros cristianos registraron cuidadosamente la historia de su juicio y su martirio, pero luego hicieron algo mucho más significativo. Recogieron sus huesos y los ocultaron. El lugar donde lo hicieron fue el sitio central de adoración, el altar. Hasta el día de hoy se supone que todos los altares contienen reliquias de santos. Eso es lo que los convierte en lugares sagrados. Una reliquia es una parte del cuerpo del santo, usualmente es un pedazo de hueso, o tal vez el cuerpo entero, donde se dice que recaía el poder de éste. Los santos eran importantes en la Edad Media y a principios de la era moderna porque eran protectores. Ellos protegían a una comunidad de los peligros del año por venir, pero si querían esa protección era muy sabio tener una reliquia del santo en la comunidad. Un santo podría asegurar una abundante cosecha, detener una epidemia o curar una deformidad. Las mismas cosas que podían hacer los dioses paganos, pero mejor. No pasó mucho tiempo antes de que todas las comunidades cristianas se hallaran guardando las reliquias de sus mártires y pasando las historias de sus heroicas muertes de generación en generación. Así comenzó el proceso de la canonización. Para el siglo IV, los cristianos dominaban el Imperio Romano. Y año tras año, los misioneros introdujeron su religión a regiones cada vez más apartadas. Varias tribus paganas se convirtieron. Estos nuevos cristianos deseaban sus propios santos, o por lo menos una parte de ellos, principalmente porque atraían peregrinos y dinero para la comunidad. No sorprende la creciente demanda de reliquias. Una de las formas más fáciles de obtener la reliquia de un santo era sencillamente declarar que una persona muy respetada, fallecida recientemente en ese lugar, era un santo. Sus huesos pueden no tener los mismos poderes de los primeros mártires, pero eran mejor que nada.
Poco tiempo después, el Vaticano comenzó a preocuparse porque los clérigos locales no tenían los instrumentos necesarios para determinar si una persona con un culto popular era en realidad un santo. Algunos obispos procedían a hacer canonizaciones sin haber hecho la investigación necesaria, y después resultaba que las cosas eran muy diferentes de lo que creían. Les daré un ejemplo concreto. En Suecia, un hombre fue declarado mártir, pero después resultó que había sido asesinado por cometer robos corrientes y no por su fe. El problema pasó a mayores a mediados del siglo XII. Un monje conocido por su gusto por el licor se involucró en una disputa de ebrios y resultó muerto. Pero a pesar de sus hábitos alcohólicos, el monje tenía sus admiradores. Y después de su muerte, fue declarado santo por la gente del pueblo. Para el Vaticano esto fue el colmo. A pesar de las airadas protestas de los seguidores del monje alcohólico, el Papa Alejandro III unilateralmente revocó su calidad de santo. El proceso se le había salido de las manos. Todos los santos eran canonizados espontánea y frecuentemente por el obispo local, que tenía mucho temor de enfadar a su pueblo. La muchedumbre venía a palacio o a la iglesia y se paraba en los exteriores de la plaza grande. La gente hacía mucho ruido e insistía antes de comenzar a lanzar piedras para que hicieran la canonización. Así lo hacían los obispos, hasta que finalmente Roma dijo, es suficiente. La canonización se salió de las manos. Ya era hora de hacer algo. Ya era hora de colocar algunas reglas sobre quién podía ser santo y quién no. Durante siglos, generalmente se ha estado de acuerdo en que las calificaciones para ser santo incluyen un sólido registro de milagros, así como también de algo llamado virtud heroica, una vida de benevolencia que iba más allá de lo requerido por los católicos promedio. Pero ¿quién estaba en capacidad de decidir si un candidato a santidad era virtualmente heroico o si un milagro era en verdad un milagro? Como lo sugería el caso del monje alcohólico, las autoridades del pueblo no eran de confiar. Finalmente, en 1234 después de Cristo, el control local sobre la canonización fue removido oficialmente cuando el Papa Gregorio IX asumió la jurisdicción absoluta sobre el proceso de santidad. Y así se hizo. En el Vaticano un proceso de una pasmosa complejidad legal y formulismo había nacido. De ahora en adelante, el camino a la santidad estaría asfaltado de arduos procedimientos. Durante los siguientes siglos, este proceso legal se expandió, se transformó y se solidificó en una especie de juicio prolongado y elaborado. Había abogados, oficinistas y un oficial cuyo trabajo era presentar argumentos en contra de la canonización propuesta, el abogado del diablo. Había abogados defensores de la causa en contra de otros de la oficina de los abogados del diablo, abogados para la iglesia. Todos ellos revisarían el material y discutirían todos los temas. Se les requería reunirse por lo menos 3 veces. Algunas veces esto duraría décadas. En repetidas ocasiones, como lo dijo uno de los oficiales de la congregación, era como lanzar pelotitas de papel de un lado para otro. Con el tiempo se formalizaron otros aspectos en la canonización. Se estuvo de acuerdo en requerir un milagro para un mártir y 2 para otro tipo de santo. A su vez se codificaron las etapas de la santidad. En términos del proceso del Vaticano, básicamente hay 4 etapas en el camino para convertirse en santo. La primera es llamada un sirviente de Dios, que es cuando la causa de alguien ha sido aceptada en Roma, y ellos lo llaman así. La segunda, cuando han probado que la persona ha tenido las virtudes requeridas en un grado heroico, se les llama venerables. Después, cuando un venerable ha tenido un milagro de intercesión,
atribuido a él o a ella, son llamados bienaventurados. Y por último, la etapa final. Después de que un segundo milagro ha sido atribuido a la persona, es cuando se convierte en santo de la Iglesia Universal. Desde el comienzo la Iglesia se tomaba tiempo para declarar la santidad. Era usual esperar por lo menos 15 años antes de considerar un caso, aunque algunas veces se extendía por más tiempo, otros 50 años o tal vez 100. La época del santo amado, místico y protector ha pasado. En su lugar, la burocracia insular del Papa en Roma comenzó a canonizar una corriente continua de papas, cardenales, arzobispos y una multitud de otros descoloridos clérigos. Durante unos 800 años, el complicado proceso de canonización de la Iglesia tuvo su sede en esta gélida base. Hasta que una vez más, Roma se dio cuenta de que no funcionaba. Este proceso estaba a punto de sufrir otro cambio. El 25 de enero de 1983, el Papa Juan Pablo II ordenó una revisión casi total del sistema de canonización. La idea era simplificar este proceso. Por un lado, han existido muchas reformas para simplificar el proceso, y por otro, se ha insistido cada vez más en el uso de otras ciencias tales como la historia, psicología, sociología, todas las ciencias humanas, porque queremos hacer uso de todos los medios que la industria y la ciencia humana puedan colocar a nuestra disposición. Por eso, en 1983 dijeron, esto debe ser hecho con un modelo diferente, el modelo de una disertación doctoral. Necesitamos historia. Siempre estamos mirando al pasado. Muchos de los casos estaban quedando a la expectativa porque mientras los abogados discutían esas cosas, no tenían ninguna idea histórica de esta persona. Los historiadores derrotaron a los abogados quienes fueron despedidos. Pero este nuevo acercamiento histórico no era menos exigente ni tomaba menos tiempo que el anterior. Cuando se llega a investigar la vida y las memorias de un santo, hay abundante material para tener en cuenta. Esta es solo una fracción de la información reunida durante los siglos por un pequeño grupo de humanistas llamados los volandistas. Han estado investigando la vida de los santos desde principios del siglo XVII, el estudio más prolongado de cualquier índole en la historia occidental. Con 6 o menos integrantes, su misión era establecer unas historias precisas y exhaustivas de la vida de los santos. Yo diría que el trabajo de los volandistas es estudiar todo lo que tenga vínculos con la vida de los santos desde un punto de vista histórico. Tratamos de recolectar copias de todos los manuscritos existentes de un texto sobre un santo, de manera que podamos decir a ciencia cierta del santo en cuestión si es o no es pura leyenda u otras cosas. Los volandistas empezaron a trabajar con el calendario de los santos a partir del 1 de enero y comenzaron a investigar siglos atrás. El primer volumen fue publicado en 1643. En 1924 habíamos llegado al 10 de noviembre. Sabemos que nunca vamos a terminar, no solo porque cada vez hay más santos, sino porque las cosas que descubrimos sobre ellos o las cosas que los rodean nos dan otra perspectiva de la historia de la Iglesia y de los pensamientos de la gente, y también de cómo sucedieron los hechos. Pero este acercamiento histórico representado por los volandistas ¿facilitaría las cosas para llegar a ser santo o solo haría una diferencia? A medida que el siglo XX de la era cristiana llega a su fin,
La pregunta de quién merece convertirse en santo y quién no está todavía a la deriva. Tomemos el caso de una mujer de ideas políticas radicales que tuvo un aborto y un hijo fuera del matrimonio y todavía es considerada por muchos como una de las personas con más influencia católica en este siglo. Se llamaba Dorothy Day. Dorothy Day nació en Brooklyn, Nueva York, en 1897. Su padre era un reportero deportivo. Cubría la carrera de track beat. Su madre era ama de casa y su familia no era nada religiosa. Se mudaron a Chicago y fue allí, a comienzos de su adolescencia, cuando Dorothy se dio cuenta de que había otra forma de vida y recorrió todos los vecindarios. Y por primera vez en su vida tuvo la sensación de que los sistemas en la sociedad podían causar problemas. Después de terminar en el colegio superior, Dorothy se mudó a Nueva York y consiguió trabajo en un periódico radical llamado The Call. Su círculo de amigos, especialmente de izquierda, se amplió. Era una vida muy interesante la que llevaba. Se codeaba con personas que tenían grandes posiciones en el periodismo en Hollywood, en dramaturgia y cosas parecidas. Realmente durante todo ese tiempo intentó saber a dónde pertenecía, qué estaba sucediendo. Tenía grandes amistades, pero en lo profundo siempre tenía la sensación de soledad, la larga soledad como ella la llamaba. Pero mientras su compromiso por un cambio social se hacía más grande, su vida personal se volvía más caótica. Tuvo varios amantes y quedó embarazada de uno de ellos. Estaba muy enamorada, pero él la abandonó y tomó la decisión de abortar. Este fue un momento bastante depresivo en su vida. Después compró una casa en Staten Island y su vida comenzó a cambiar. Allí conoció y se enamoró de Foster Vetter, otro anarquista. Tuvieron una hija, Tamar. Cuando nació Tamar, fue donde una monja, la hermana Aloysia, para preguntarle cómo podía bautizarla. Estaba enterada del catolicismo, pero no de las creencias, y ciertamente no practicaba ninguna religión. Pero sintió este impulso de hacerla bautizar. Decidió convertirse al catolicismo. Y en ese momento, cuando se encontraba a sí misma comprometiéndose con su fe, dijo, ¿y ahora qué va a pasar? De hecho, se arrodilló para rezar y dijo, Dios, en algún momento de mi vida tienes que enviarme una respuesta de cómo usar mi talento en la pasión que siento por las personas desdichadas. Al día siguiente, conoció a Peter Moran. Moran era un errante predicador francés, un radical que creía que las respuestas a los problemas sociales solo podían encontrarse en el reino de lo espiritual. Para la recién convertida Dorothy Day, había algo en el acercamiento de Moran que le llamaba la atención. Decidieron unir todas sus energías para publicar un periódico católico radical. El 1 de mayo de 1933, las primeras copias del Trabajador Católico aparecieron en el mercado. Fue el comienzo del Movimiento Católico de los Trabajadores, una organización dedicada al servicio del pobre, que combinaba la pasión de Dorothy por el menos favorecido y la pasión por su fe. Este sería el trabajo que la ocuparía por el resto de su vida y llevaría a muchos que la conocieron a describirla como una santa. A donde quiera que iba, cambiaba las vidas. Y no era que hablara mucho, era ella en sí. Fue invitada a hablar por todo el país en iglesias y en diferentes eventos y retiros. Siempre que se sentaba a hablar, prendía su cigarrillo. Se sentaba y comenzaba a hablar de la vida de una manera descomplicada, como ella la veía. Realmente era como se lo decían los evangelios. El amar al prójimo no es una opción. Si hay alguien a quien le falta un abrigo y tienen uno en su armario, busquen a esa persona y dénselo. Así debe ser, y esa no fue una opción o una buena obra para ufanarse. Así es como deben ser las cosas.
Tiempo después, Dorothy Day ofreció varias entrevistas para la televisión y en este proceso nos causó la impresión de ser una mujer que algún día podría llegar a ser santa. Me convertí en católica porque sentí que la Iglesia católica era la iglesia de los pobres y todavía lo pienso. Vivimos en estos tiempos de tremenda decadencia por parte del hombre, de falta de responsabilidad por lo que está haciendo. Se la relegan al Estado. No es obediente a los estímulos de su propia conciencia. Aunque Dorothy Day no tiene un caso oficial pendiente en el Vaticano, cuenta con un gran número de defensores. Dorothy Day debe ser canonizada porque realmente es una santa para nuestros tiempos. Muchas veces las personas piensan en los santos como seres de otros mundos, casi de cuento de hadas. Ella es una mujer real, que vivió realmente en este siglo, que luchó con muchos de los problemas que los norteamericanos están enfrentando. Y por el hecho de que fue capaz de encontrar un camino hacia la santidad, que incorporaba una visión de justicia para el futuro, creo es necesaria. A mi entender, hasta el día de hoy ha sido considerada toda una personalidad. Y no sé de ninguna investigaciones que se llevaran a cabo en esa época. Como dije al principio, este tipo de reclamos no viene desde arriba, no viene desde acá, no viene del obispo. Debe haber un movimiento que desee la canonización y depende de las autoridades locales que empecemos la investigación o no. Ella cometió una terrible equivocación. Escribió. Hay una vieja regla en Roma que dice que si desea ser canonizado, no escriba nada. Ella escribió y habló una y otra vez, le encantaba. Entonces todo su trabajo tendrá que ser repasado palabra por palabra. Algunas de las cosas que escribió estaban en desacuerdo con lo que en ese entonces se consideraba, y aún hoy se considera, enseñanzas de la Iglesia. Creo que ellos mantendrán a Dorothy en veremos, si me perdonan la expresión, por lo menos durante otros 50 años. Sabemos que el proceso de santificación es largo y complicado, pero ¿realmente cómo funciona? ¿Cómo hace el vecino bondadoso para pasar de héroe local a ser alguien reconocido por todos los católicos del mundo? Así funciona en estos momentos. Supongamos que la señora Jones se muere y se desarrolla una reputación entre sus amigos, sus vecinos y conocidos, de que ella era en realidad una santa, que hizo cosas extraordinarias por otras personas. La gente de nuevo comienza con sus relatos. Van a su tumba, rezan y todo lo demás. Piden favores y dicen, señora Jones, usted fue mi vecina en vida. Ahora que está allá arriba con Dios, tiene que ayudarme con mi hija que es adicta a las drogas y demás. Para cada causa, primero que todo debe haber un movimiento popular. Es decir, que las personas que conocieron al candidato sientan que merece ser beatificado y canonizado. Este no debe ser un movimiento limitado a unas cuantas personas, deben ser miles. En cierto momento el obispo, cuando esa persona muere, debe tomar nota de todas estas cosas y decir, tal vez hay algo aquí. Debe reunir a unas personas para que investiguen su vida personal, las cartas de la señora Jones, el correo electrónico, o si fue una causa moderna, debe hablar con todos. Organizarán lo que ellos llaman tribunales. Tendrán que preguntar a las personas que la conocieron, los hijos, padres y todos. Cuando hayan reunido todo este material y crean que tienen un buen caso, quizás pueda ser una santa. Entonces lo envían a Roma. Hoy día existe el postulante o el defensor de la causa. Él presenta su caso, pero la congregación nombra al llamado juez supremo, un juez superior. Yo he sido uno de ellos durante 10 años. Cuando todo está preparado, pasa a un cuerpo de consultores. Hay un consejo de historiadores que examina que todo esté bien desde el punto de vista histórico. Luego pasa a un consejo de 9 teólogos que examinan su parte. Finalmente pasa a 12 o 15 cardenales y obispos que todavía deben decidir.
Si apoyan esa decisión, pasa al Papa, que usualmente delibera con la congregación. En ese momento la persona es declarada heroicamente virtuosa o es llamada un venerable. Pierre Toussaint y Matt Talbot han alcanzado la etapa de venerables. Nuestro último candidato en perspectiva para la santidad ofrece la más clara indicación de la forma como ha cambiado el proceso de santificación durante los últimos 2000 años. Se llamaba Óscar Arnulfo Romero y era un arzobispo del Salvador. Este es su funeral. Hace 3 días, mientras oficiaba la misa, fue abatido a bala por un asesino desconocido. Hoy su cuerpo yace en cámara ardiente. Su muerte es lamentada por millones de sus coterráneos, especialmente los de la clase baja. Durante la mayor parte de este siglo, los campesinos del Salvador han llevado una vida casi de privación medieval. Desigualdad en la repartición de tierras, represión política, escuadrones de la muerte. Todos han sido visitados por la pobreza en este país devotamente católico. Nadie intercedía por ellos hasta que apareció el arzobispo Romero. La Iglesia, dijo una vez, no nos separa del mundo, en cambio nos sumerge en él. En esa época, en El Salvador, la gente esperaba escuchar sus homilías. Me recuerdo que en mi casa en particular, esperábamos esa hora a las 10 de la mañana para poner el radio, escuchar sus homilías, porque era la única forma de información que se tenía en esa época. La noche antes de ser asesinado, él leyó los nombres de las personas asesinadas por el ejército y por escuadrones de muerte políticos. Luego les habló a los soldados del país. Les ruego, decía, les suplico, les ordeno en nombre del Señor que detengan la represión. En lugar de eso, fue asesinado. El 24 de marzo de 1980, mientras oficiaba la misa en la capilla de un hospital, una bala explosiva disparada por el arma de un comando paramilitar desconocido acabó con la vida que Romero le ofrecía a su pueblo. Había una gran consternación por ese evento. Fue un momento de mucha tristeza, de mucho dolor. Pues se sentían como solas, como abandonadas, que el refugio había sido quitado de ellos. Y desde luego muchas personas desde un principio empezaron a rezar por él y a través de él. La tumba de Romero dentro de la antigua Catedral del Salvador se convirtió en un santuario para los peregrinos que venían de todas partes de Centroamérica. Rezaban por él y muchos afirmaban haber sido curados por intermedio de él. Los reportes de milagros abundaban. Por eso comenzó un movimiento entre las personas para la canonización del arzobispo Romero como un santo católico. Superficialmente, por lo menos, Óscar Romero parece un fuerte candidato a la santidad. Él fue un mártir. Tiene milagros que lo acreditan, y el pueblo del Salvador honra su memoria. Si él hubiera vivido hace 2000 años, se habría convertido en santo casi automáticamente sin ninguna interferencia de Roma. Pero hoy día las reglas son diferentes. Infortunadamente, el presente Papa no puede tomar la decisión. Ha reemplazado a Romero con un arzobispo conservador de España. Creo que va a tomar un buen tiempo. Roma dirá, el tiempo de espera es de 50 años, entonces esperemos, mantengámoslos distraídos. Es un ejemplo para todos de cómo una persona humana
como tú y yo, puede llegar a alcanzar esa gran virtud, la virtud de la santidad, en la cual todos nosotros estamos llamados a ser santos. Él, en su forma, en su tiempo, en ese pueblo, el Señor lo escogió y le dio ser. En sus 2000 años de historia, la Iglesia Católica ha producido más de 10.000 santos, la mayoría de ellos hombres y mujeres que fueron llamados para hacer un sacrificio heroico. Han pertenecido a todas las clases sociales y han seguido diferentes caminos para la santidad. Y si las causas de Oscar Romero, Pierre Toussaint, Dorothy Day y Mac Talbot nunca alcanzan la etapa final de canonización, ¿quién puede afirmar que ellos no son santos ya? Después de todo, hay una corte más alta para apelar.